gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Tú eres precioso. Gracias por tu presencia que se siente de principio a fin. Es una cita contigo. Señor, estamos con las manos extendidas hacia ti para esperar que nuestro depósito crezca más, para que tú te puedas crecer más en nosotros. Y tú lo haces, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en Cristo Jesús. Amén. Es una bendición para mí haber comenzado con ustedes desde Romanos 1. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando hablamos sobre Pablo, ¿se acuerdan? Cuando Jesucristo se le apareció y lo bajó del caballo. Ese fue el primer tema que vimos, fíjense. Y ahora, bienvenidos al tema número 67. Este es el 67, 67. Y el nombre que el Señor me dio en mi mente, en mi corazón, en el momento que estaba plasmándolo en la computadora, fue invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor con S mayúscula. Me he dado cuenta y he visto personas que se reúnen en casas, que se toman de las manos alrededor de una mesa y comienzan a invocar, pero a malos espíritus. He visto personas que invocan a los muertos, por ejemplo, no, que yo quiero ver a mi abuela, extraño a mi abuela. Y se reúnen y comienzan a pedir que la abuela regrese, que no sé qué, que aquí, que allá. El Señor, Dios, ha prohibido que hagamos eso. Y si Él ha prohibido, así punto. Él ha puesto fronteras para nosotros. Él ha dicho dónde podemos ir y dónde no. Y sabemos que existen muchas profundidades en la oscuridad. Y es peligroso. El Señor dijo esto sí, esto no. No horóscopos y punto. ¿Por qué siguen viendo horóscopos? Y el Señor ya dijo que no. Eso está en la Biblia. Un día vamos a ver ese tema. No horóscopos. No, si tú quieres conocer qué va a pasar con el coronavirus, si tú quieres saber qué va a pasar con este tiempo de pandemia, ve a la palabra. Ve a la palabra, ¿sí? Busca ir a la palabra. El Señor ahí está dándote el futuro. Ve a Apocalipsis, ve a Ezequiel, ve a Daniel, ve a todos los profetas. Profetas mayores, profetas menores. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. Así que obra en ir a ello. Ahí busca tu futuro. No andes buscando en otros lados. Claro que Satanás, número uno, siempre te termina engañando. Pero tiene ciertas permisividad que Dios le ha dado para que de repente sí puede hacer algunas cosas, pero que traen consecuencias. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. La palabra es nuestra base, es donde tenemos que estar fundamentados. Cuidado con andar visitando. De repente el enemigo puede hacer que aproveche cuando tú estás desesperado porque no estás teniendo respuesta de Dios todavía, porque Dios está probándote. Y el enemigo puede aprovechar para llevarte ahí una información para que vayas y visites una bruja, o para que visites ahí a la bruja de tu vecina, perdón. Ustedes han visto dónde ponen hasta rótulos, ¿verdad? Aquí que no sé qué, que se hacen lecturas de manos, que no sé qué, que lecturas de no sé qué, que lecturas de no sé qué. O sea, me refiero que hay lugares donde te ofrecen esos servicios, que te traen, ¿verdad? Así que mucho cuidado. La palabra de Dios habla con detalle. Cuidado, ven a la palabra y nunca te desesperes, porque el Señor dijo, en su palabra dejó plasmado ahí que si morimos, para Él morimos, hombre. Y si morimos, para Él morimos. Entonces algunos cuando están a punto de morir comienzan a desesperarse y terminan hipotecando su alma, yendo a lugares para ver, bueno, yo ya probé de todo, vaya oré, ya hice aquí, allá, allá, y aquí, así que ahora vamos a probar por este lado. Y terminan destruyendo todo su futuro. Mucho cuidado. Por algo el Señor está hablando. Así que yo no sé por qué el Señor lo dijo, pero mucho cuidado, mis hermanos. Nada de andar buscando el gnosticismo ni nada de eso, ¿verdad? Así que eso quería decir. Bien, entonces, cuando comenzamos a estudiar Romanos, es como un poquito, ¿cómo decirles? Incómodo saber que nosotros realmente estamos condenados desde que nacemos.
Cuando yo estaba pequeñito, hace poquito, por cierto, recuerdo que decía yo, ¿y qué significa la palabra problema? Y más adelantito, cuando pasaron los años, me di cuenta de lo que era problema. Mamá me respondía y papá me decía, pues hijo, no te preocupes por eso. Tú ocúpate de estudiar, ayudar a la casa, pero eso no te preocupes, de eso déjeselo a nosotros, me decía. Pues yo hice lo mismo con mis hijos. Yo les dije, hijos, no se preocupen. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a hacer? No se preocupen. Mi esposa y yo vamos a ocuparnos de ustedes. Y a mi esposa le digo, mi amor, no te preocupes. Yo voy a ver cómo salimos con esto, voy a buscar dirección en Dios. Y así vamos. Vamos nosotros como confiando, pero uno directamente cuando está pequeñito carga con el pecado original. Tenemos que estar sabiendo que si algo nos prohíben siempre tendemos al mal. Y entonces esa área de la condenación que vimos al principio fue como un poquito frustrante. Por eso yo en cada tema yo traté de agregarles ahí rápidamente el siguiente paso para que no se quedaran frustrados todos. Pero somos naturaleza de seres humanos que cometemos errores. El Señor nos llama a que vengamos a Él. ¿Por qué? Porque como personas imperfectas, lo único que nos puede salvar es estar abrazados a Él con todos nuestros errores. El Señor transformándonos, estar abrazado a Él, vamos a parecernos a Él. Ya no vamos a imitar al vecino, papá, porque hay dos papás, el papá del mundo y el papá Dios de la eternidad de la creación. Entonces abrazarnos a papá Dios es lo que nos va a mantener a nosotros transformándonos. Así que sobre eso hablamos, pero después venimos y dijimos, cuando descubrimos que Jesucristo tomó nuestro lugar, y ahí está esa linda doctrina en Romanos sobre cómo el Señor vino y saber que lo justo para nosotros era ser sacrificados, pagar por nuestros pecados, pero Jesús vino a tomar nuestro lugar, nos justificó a los que dijimos que sí, que nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y lo seguimos. Justificación. Luego, después que nos perdona y nos salva, nos justifica, viene Él y nos santifica y nos aparta. Aquí todos los que estamos en este cuarto estamos apartados desde que Él nos justificó. Por eso no podemos hacer lo que los del mundo hacen, ni entrar en lugares donde otros entran, ni usar el tiempo como los demás lo usan. Tengo que usar el tiempo de acuerdo como Dios nos dice que lo usemos. Santificación no es ser religioso, es seguir viviendo la vida aquí en la tierra, pero capitaneados por Jesucristo. Que Él sea nuestro capitán, sumergirnos en los hábitos, como siempre lo decimos. Luego viene la glorificación, que eso falta todavía, porque vamos a recibir, cuando muramos, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Esa es la glorificación. El Señor nos va a perfeccionar y vamos a irnos con Él para siempre, y eso sí va a ser, y puede suceder hoy, puede suceder dentro de una hora, puede suceder hoy en la noche, puede suceder mañana. Eso va a ser como ladrón en la noche, dijo Jesucristo. Y luego en la soberanía que estamos viendo en este momento, en el capítulo 9 vimos que el Señor soberanamente escogió a un hombre para traer descendientemente a Jesucristo, que es nuestro Salvador, es Dios hecho carne para nosotros. Él nos eligió a nosotros. Pero ¿cómo nos eligió? Eso lo hemos estado estudiando. Nos eligió de acuerdo a que Él conoce todo. No es que Él haya decidido que alguien fuera condenado. Dios no condenó a Judas. Judas solo se condenó. Pero como Dios tiene el poder de saber el futuro, supo que Judas iba a escoger mal. Dios Padre supo que Judas se iba a equivocar de palo. En vez de irse al madero, se iba a ir a ahorcar. Eso lo hemos dicho siempre. Entonces, pues, de esa manera es como Dios eligió. Ahora, vimos nosotros en Romanos 10, 9, los viernes pasados, de que dijo el Señor, la palabra está en la boca. Suéltala, suelta la palabra, ahí está, suéltala, suéltala. ¿Por qué? Porque por medio de una prédica como la de hoy, por medio de la palabra de Dios llega la convicción y la tenemos en la boca, pero la mayoría no la va a soltar. La tenemos ahí, llega,
nos ilumina la palabra, pero el corazón, el ser nuestro, tiene que creerlo para luego como fruto de haber creído confesarlo con la boca. Eso lo estudiamos el viernes pasado. Y en el 9 dice, lo tienes en la boca, lo tienes. El 8, perdón, dice eso. Y el 9 dice que nosotros al confesarlo con la boca seremos salvos y al creerlo con todo nuestro corazón seremos justificados. Y luego el 9 explica un poco al 8, le da seguimiento, pero después viene el 10 y explica el 9 más con detalles, refiriéndose a lo mismo. Y ahora entrando al 11, vimos que el 11 explica al 10. Fíjense cómo son las cosas. Léelo en tu casita otra vez. El 10 explica al 9, hablando de Romanos 10, ¿verdad? El pueblo de Israel en el presente, estamos viendo Romanos 10. El 9 fue el pueblo de Israel en el pasado. Y en el 11 va a ser el pueblo de Israel en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces ahora en el 11 vimos el viernes, también el mismo 11, que todos los que creemos en Jesús, ojo, no solo tenemos que creerlo aquí, verbal, tenemos que creerlo en la práctica. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo nos portamos cuando vamos a la Morelia solitos? Y en ese momento en la Morelia nos encontramos con una tentación. ¿Cómo enfrentamos esa tentación? Cuando estamos en la casa, en el baño, a solas, cuando estamos en algún lugar, cuando estamos ante la debilidad que el enemigo quiere en ese momento llenar aparentemente. Nuestra manera de conducirnos, no digo que vamos a ser perfectos porque vamos a fallar. Siempre vamos a tener detalles, pero nunca ser esclavos del pecado, estar amarrados al Señor para que no caigamos en esclavitud. Entonces, cuando el 11 habla de esto, está hablando que hay que creer verbal, pero también en la práctica, cómo yo me estoy conduciendo. Y en el 11 promete que si nosotros nos lanzamos a los brazos del Señor, Él nunca nos va a avergonzar. ¿Cuántos de ustedes han sido avergonzados por sus jefes? ¿Cuántas esposas han sido avergonzados por sus esposos? ¿Cuántos hijos han sido avergonzados por sus papás? ¿Cuántas personas han sido avergonzadas en las escuelas? ¿Los han manipulado, los han abusado? Tengo una buena noticia para ti. El Señor nunca se va a avergonzar de ti. Nunca. Ahora entremos al versículo de hoy, del viernes. Romanos 10:12 dice: quiero decirles, señores y señoras, damas y caballeros, dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, con S mayúscula, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. A todos los que lo invocan les da con toda generosidad. Ese es el versículo en el cual vamos entrando. Estamos hablando de la palabra invocar. Los que lo invocan. Es la enseñanza principal del nuevo pacto, el evangelio. Eso es lo que viene a hacer la diferencia. El nuevo pacto que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ya no más en el pacto de Noé, ni en el pacto de Adán. Todo eso iba a venir conectado hasta traer este pacto nuevo, que es el pacto de Jesús, en el cual Jesucristo vino a morir por nosotros. Es el octavo pacto, por cierto. Se trata de la resurrección, perfección eterna que Dios va a hacer cuando nos glorifique, basado en su sacrificio. El evangelio es para todos, pero lo recibe el que quiere. Está disponible para todos. La gracia de Jesucristo, la salvación de Jesucristo está disponible para todos, pero no todos van a decir sí. La mayoría va a decir no. Por eso Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo.
Y eso es verdad para todo el que cree. Sea quien fuere. Sea quien fuere. Aquí ya no hay que los hombres tengan que estar sometidos a las mujeres según el feminismo. No. Aquí ya no más en los latinos que las mujeres tengan que estar sometidas a los hombres, en el machismo. Los religiosos dicen, no, que las mujeres deben obedecer en todo, y eso lo dice en la palabra, pero no lo dicen de esa manera como ellos lo interpretan. Porque el punto importante cuando llama a hacer una unidad entre la mujer y el hombre tiene la autoridad, está hablando de una autoridad que debe ser imitada según la autoridad de Jesús. ¡Ojo! Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de amor ágape. Estamos hablando de amor sacrificial, donde Dios te invita que cuando te da la autoridad está refiriéndose que tú tienes que amar con amor sacrificial a tu esposa. No como te lo enseñó el mundo. No, sacrificial. Voy a dejarte un puntito porque este es otro tema, pero tengo un subtema en el tema de lo que estoy hablando. Es que, hombre, esposo, tú tienes que restaurar a tu esposa, tú tienes que perdonarla, no importa lo que haya hecho. ¿Por qué? Me va a gritar un montón de hombres por ahí. Porque Jesús hizo eso con la iglesia. La perdonó. Todo le perdonó. Y si está hablando que la autoridad de ser cabeza es compararnos con Cristo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, proteger a nuestra esposa y nuestra familia. Amén. ¿Verdad que era de otra manera lo que estaba dándose a entender ahí? No era lo que el machismo enseñaba ni el feminismo. Por eso nosotros como cristianos vamos contracorriente, vamos haciendo lo contrario a lo que hace el mundo, el sistema del mundo. Ahora cuando dice Dios nos hace justos, está hablando que lo justo era, ¿va? ¿O cómo sonaría? ¿Cómo sonaría? Así como cortan una sandía, así. No, eso es como que me están llamando. ¿Ah? ¿Cómo sería? Lo justo era que, bueno, pues, lo justo era que me dieran una gran cueriza, pues. Lo justo era que todos los seres humanos merecíamos que nos dieran una buena paliza, dicen en mi país. Pero Jesús vino y recibió esa paliza. A eso se refiere que cuando Dios nos hace justos a sus ojos, lo hace cuando ponemos nuestra fe en Jesús. O sea, cuando decimos Jesús, creemos que tú tomaste mi lugar, ahora yo me entrego a ti, te sigo. Y eso es verdad para todo el que cree. Sea quien fuere. Cuando dice sea quien fuere, hermanos, está poniendo a toda la humanidad, pasada, presente y futura, ahí, en ese conjunto. Todos estamos ahí. Sea quien fuere, tu vecino que es tan, pero tan tremendo contigo, es para él también. Pero él va a tomar la decisión y tú tienes que de alguna manera testificarle para que él tome esa buena decisión. En Gálatas 3:28 dice, no importa que sea judío o gentil. Ahora yo te explico. ¿Por qué gentil y judío? Son las únicas dos divisiones del ser humano en el planeta. Te voy a explicar por qué. Porque Dios Padre escogió a su pueblo de un hombre idólatra que era Abraham, fue transformado. Llegó a tener a Dios, el Creador, como el único Dios. De ahí Dios sacó a su pueblo, Israel, porque después de él vino Isaac, no fue tomado en cuenta Ismael, ni los otros hijos, ni Madián, ¿verdad? Que era otro hijo de Abraham y Cetura. Sino que tomó en cuenta a Isaac, luego de Isaac no tomó en cuenta a Esaú, sino que tomó en cuenta al menor, a Jacob. Luego de Jacob tomó en cuenta a los 12, Rubén, etcétera, etcétera, Judá, Leví. Tomó a los 12 y de los 12 y ahí escogió al pueblo. Cuando él escogió al pueblo,
le ordenó a Abraham desde el principio que él quería hacer una diferencia entre el pueblo que había sido escogido en ese momento y todos los demás seres humanos del planeta. Y él dijo, lo vamos a hacer a través de lo que te voy a pedir. Y vamos a circuncidar a todos los que sean descendientes de ti, le dijo. Ustedes son mi pueblo, yo los escogí. Los demás, no. Así de claro, Dios lo hizo al principio. Por eso fueron circuncidados todos los judíos. Todos los descendientes de Abraham fueron circuncidados. Refiriéndome a la línea de Isaac, Jacob. Y el Señor obró en ellos. ¿Por qué? Porque los dividió. Los dividió. Y solo habían, por eso que ahora cuando hablamos de judío, gentil, se está refiriendo a eso. Los gentiles, los que no somos judíos, hablando carnalmente, no teníamos que circuncidarnos. Y la circuncisión, pues todos saben, ¿verdad? Que es una operación quirúrgica que se hace en el genital del hombre para hacer una diferencia. En esos tiempos era para hacer una diferencia entre los judíos y los gentiles. Y eso era todo, la división. El pagano porque no fue escogido, no porque fueran más. Fíjense, ojo hermanos, los gentiles se les llamó paganos, no porque fueran peor en el comportamiento que los judíos. Le explico. La diferencia era que los judíos, la diferencia de los judíos con los gentiles era que a los judíos Dios los escogió como su pueblo. Hay una cita bíblica donde dice, yo no te escogí a ti porque te lo hayas merecido. Yo te escogí a ti porque yo quise. Yo quise hacerlo. Yo te escogí, que la soberanía mía fue a ti. Te escojo. Vamos a ver. Y si yo te escojo a ti, tú me obedeces y te comprometes conmigo, todo está perfecto. Pero Abraham pudo haberse portado mal si Abraham no hubiera respondido a las indicaciones de Dios. Si Abraham no hubiera creído en lo que Dios le estaba prometiendo, Abraham hubiera sido rechazado. Pero a pesar de sus debilidades, Abraham creyó. Por eso se le llama el padre de la fe en la Biblia. Creyó de unas maneras impresionantes que raro quien hubiera creído en los zapatos de Abraham, si habían zapatos en ese entonces, pues. En las chancletas de Abraham, pues, ¿va? Cualquiera pudo haber creído o no. No, yo creo que no, pero Abraham creyó. Entonces, la diferencia de gentil, todo el que no fue escogido con su pueblo que fue escogido, la diferencia es que él lo escogió, eso era todo. Aún me atrevo a decirles que a veces el pueblo que Dios escogió se portaba peor que los paganos. Peor. Pero el Señor los escogió a ellos. Los judíos, la diferencia que Dios puso fue la circuncisión. Pero los judíos pensaron que eso de ser circuncidados era como el enfoque y no era así. Por eso es que Pablo, siendo judío acá, está explicando claramente. En Gálatas 3:28 no importa que sean judíos o gentiles, lo importante es que acepten que Jesucristo murió por ellos y tomó su lugar y lo sigan y se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y lo sigan. Eso es lo que está diciendo. Entonces también Pablo dice también esclavos o libres. En esos tiempos, habían esclavos, personas que servían. Todavía hay esclavos, hermanos. Lo que pasa es que no lo dicen directamente. Pero los que están empleados por personas que los explotan son como esclavos. Gente que está aprovechando, que hace millones y le dan solamente unas 3 moneditas a sus empleados, los empleadores a los empleados. Hay esclavitud, una esclavitud como moderna, como repellada, ¿verdad? Como que no se nota, pero siempre la mayoría de dinero está en pocas manos. Ellos son los que reciben más plata, más dinero. Pero la esclavitud en ese entonces era bien marcada. Y aquí está diciendo Pablo, no importa que sean tus esclavos o tú, para Dios son iguales. Eso les está diciendo. Si vienen a Cristo y le reciben a Jesucristo, les va a tomar igual a ambos. Nadie va a ser mejor que el otro. También les dijo, ustedes son uno en Cristo. En Efesios 2:11 dice, la circuncisión solo afecta el cuerpo, no el corazón. Porque ellos querían decirte que no, todos los gentiles que han venido a Cristo tienen que circuncidarse. Así se pusieron los judíos que habían recibido a Cristo.
No, 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 les dijo. Se trata del corazón, no se trata del cuerpo, les dijo Pablo, habiendo sido circuncidado Pablo. La circuncisión solo afecta el cuerpo. Eso fue en el pasado, cuando Dios hizo una diferencia entre su pueblo al principio, porque Él tenía un plan, un pacto, un nuevo pacto. Les dijo. En Colosenses 3:11 dice culto o inculto. O sea, hermanos, tú y yo tenemos que ser muy sabios cuando en nuestra iglesia hayan personas que tengan modales diferentes a los nuestros. Yo he escuchado personas que dicen, ay, es que no lo soporto porque ¿cómo come? Y yo le dije, ¿qué tiene? Ámalo así. Pero es que no lo soporto, dijo otro por ahí, porque es que huele mal. Es que no se baña. Pues no, el Señor está diciendo acá los modales. No quiere decirte que vas a llegar como tú quieras también sin bañarte, pues para eso somos amigos y nos decimos las verdades con amor, ¿verdad? Nos guiamos, enseñamos. Eso no pasa en la viña de Evanston, yo sé. En Ibe Iglesia, en la viña de Evanston no pasa eso. Pero en otros lugares he escuchado a personas que dicen, uy, le rugen los pies, dicen algunos. Ya le agarró hasta fuego los zapatos, dicen. Y alguien dirá, alguien se está preguntando ahí, ¿y cómo le harán ahora que está en cuarentena? ¿Va? Pero mire, mi hermano, en Colosenses 3:11 dice, culto o inculto. Es para todos. Los modales es lo de menos. A Jesús lo criticaban por malos modales. Decían que tenía malos modales. Fíjense, ¿sabían ustedes? Porque los fariseos le ponían más atención a lo de afuera. Jesús iba caminando y se topaba con unas guayabitas ahí bien ricas. Las cortaba y se las comía. Y alguien aquí me diría, hey, lávalo. Y alguien dirá, lo que pasa es que no había coronavirus en ese entonces. No estoy dando apología aquí a que sean chucos. No estoy diciendo eso. De hecho, los latinos tienen la fama que son bien limpios, ¿verdad? Bien aseados, huelen bien rico, ¿verdad? Yo sé, ahí no importa que estés en cuarentena, te bañas. ¿Va que te bañas aunque estés en cuarentena? ¿O estás aprovechando a ahorrar el agua? No. Yo sé que no. Te bañas, te perfumas. Yo miren cómo estoy vestido acá y estoy en mi casa. Tenemos que peinarnos bien, vernos bien. Siempre perfume para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Ok, entonces, Jesucristo es para todos. Las situaciones que nosotros nos incomodan, a Dios no le incomodan, mi hermano. Hermano, en el cielo no va a apestar nadie. En el cielo allá todo va a ser un cuerpo inmortal, perfecto, sin malos olores, un cuerpo intachable, un cuerpo que no va a herirse, un cuerpo que no va a llorar, un cuerpo que no va a sufrir. El Señor está enseñándonos aquí en la tierra a tener, ¿qué? Con los que de repente nos incomodan, a tener, ¿qué? Dígale usted, comprensión, misericordia, amarnos. ¿Ustedes creen que Jesús no se da cuenta cómo le apestaban las patas a los discípulos? Sí, hasta le lavó los pies. Pero no fue por eso. Fue para darnos una enseñanza, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Entonces el Señor nos llama en medio de este pedacito del estudio que te toleres con tus hermanos. Esa es la oportunidad para que tú demuestres que menguas para Dios. Menguar es humildad. Menguar. Aguántale un poquito ahí, pero tienes que amar a tu hermano tal como está y no lo incomodes. No te huyas de él. No. Y así en lo espiritual también. Estoy hablando de lo físico, pero lo espiritual eso pasa también. Soportar al religioso un poquito y comenzar a enseñarle poco a poco. Él te va a odiar, te va a llevar la contraria quizás, pero poco a poco él va a entender porque el Espíritu Santo está en medio. Y el Espíritu Santo es el que menos quiere que tu hermano sea religioso, legalista, que se fije más de lo de afuera. Tampoco es apología de andar como uno quiera afuera. Pues no, porque lo de afuera demuestra lo que tiene adentro también, ¿verdad? Pero lo más importante es lo de adentro.
Pero aquí Pablo está diciendo en Colosenses 3:11, culto o inculto, ¿sí? Para todos. Noticia. Últimamente, ¿verdad? Que solo malas noticias hay en todos lados en estos momentos. Que no sé qué, que el tiroteo en Chicago, vos lo pusiste, ¿verdad? Lo publicaste, va. Wow, ¿verdad? Todo el mundo corriendo, va. ¿Verdad? Un tiroteo en todos lados, malas noticias, allá, para acá, para todos lados. Pero yo te tengo una buena noticia. Todos pueden venir a Jesucristo. Humildes y comprometidos tienen que venir. Si vienen humildes y comprometidos, así, solo así llegarán a ser como Él. Solo así llegaremos a ser como Él. Esa es nuestra meta en el crecimiento de transformación. Tenemos nuestro objetivo como misión, pero nuestra meta en interior es llegar a ser como Cristo. Yo eso quiero. Esa es mi meta y la persigo de la mano del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo me puede ayudar en esa tarea. Y es moviéndome yo en sus hábitos, como hoy, estar en cita con Dios. No te muevas hasta que termine la canción final. Te mueves de ahí porque estás en una cita con Dios. Los que se mueven antes de tiempo, es como que si fueron a una cita con su novia, con la cual se iban a casar, y dijeron, permíteme un momento. ¿Qué pasó? Ya me voy. Te estás yendo antes de la cita. No, si nosotros siendo humanos vamos a la cita con nuestra futura esposa y estamos hasta el final, ¿cómo nosotros no vamos a estar hasta el final en nuestra cita con Dios exclusiva? ¿Sí? El pastor está exhortando mucho. No, es que así es. Lo que es hay que decirlo. Pero yo sé que no todos estamos en ese mismo nivel, pero yo te pido que tú crezcas, maduremos en Cristo. Miércoles, intocable, de 8 a 9. Intocable, de 8 a 9. No importa, todos pueden venir a Él. Si vienes humilde y comprometido, llegarás pronto a ser como Él. Vas a ser más, vas a ir más en Él. Pero algunos se van a quedar enredados en la religión. Romanos 10:13, siguiente versículo. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Suena bonito, ¿verdad? Señor Jesús, ven y ya soy salvo. No, esa palabra invocar es una palabra profunda. Invocar, dícese a llamar. Llamar. Fíjense que aquí Pablo en el 10:13 de Romanos, ¿verdad? Ese fue, ¿verdad? Romanos 10:13 está citando, ¿adivina quién? Al profeta Joel. Exactamente lo que él escribió ahí en Romanos, exactamente con las mismas palabras lo escribió Joel. Léelo conmigo, Joel 2:32. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ojo, hermano, es idéntico. Pues Joel dijo pero dijo Joel. Él dijo pues, lo demás, mire, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y dice Joel, pues algunos que están en el monte Sión, en Jerusalén, escaparán tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Joel se está refiriendo, el profeta, a una situación del pueblo en esos tiempos del Antiguo Testamento, donde ellos iban a ser salvados físicamente. No está hablando de salvación eterna. Pero mire qué súper, cómo el Antiguo Testamento es completamente calcado para traerlo en nuestros tiempos. Y Pablo y Pedro lo que hacen es referirse a la salvación eterna, a librarnos del infierno, del lago de fuego. A eso se refieren. Cuando Pablo y Pedro citan a Joel, de esa manera lo citan. ¿Sí? Punto 1, pon, invocar es llamar a alguien para que realice una acción a nuestro favor. Joel dice invocar al Señor. Cuando tú vas a la palabra hebrea, te das cuenta que está refiriendo a Dios, Jehová. En el Nuevo Testamento, cuando usan estas mismas palabras, Pablo y Pedro, en vez de decir Jehová, se están refiriendo, fíjense que super esto, en el griego se están refiriendo a Jesucristo, fíjense.
Ahí tú te das cuenta que Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Porque lo mismo que dice en el Antiguo, refiriéndose a Dios Papá, en el Nuevo está refiriendo a Dios Hijo Jesucristo. Pedro cita a Joel, en Joel 2, refiriéndose a alma, a salvación física. Joel, dije eso, ¿verdad que sí? Pero Pedro cita a Joel refiriéndose a la salvación del alma. Joel a lo físico y Pablo y Pedro también a la eterna, salvarnos del fuego con azufre, del crujir, ¿de qué? De dientes. Por esa razón, cuando nosotros vemos acá que dos cosas, Joel se refiere al Señor con esa mayúscula, a Dios Padre, y se refiere a salvación física, o sea, para que no te vayan a matar, pues vienen los enemigos, te van a matar. Y Pedro y Pablo, la misma frase la utilizan refiriéndose a salvar el alma, ¿sí? Salvar el alma. Ok, ahora, cuando nosotros hablamos de invocar, el concepto invocar el nombre del Señor implicaba una confesión pública, fíjate. Una confesión de fe en un sentido de adoración. O sea, si tú confiesas, estás adorando. O sea que era seguro que cuando tú invocabas a Dios, tenías el derecho de hacerlo, pues. No todos pueden invocar el nombre del Señor. No todos tienen la autoridad de hacerlo. Vas a ver a todo el mundo, uy, en el nombre de Jesús, en la sangre de Cristo, todo el mundo. Y lo usan y no tienen el derecho ni la autoridad de hacerlo, pero no pasa nada. ¿Y qué es lo que te da la autoridad de hacerlo? ¿Qué es lo que te hace que tú tengas el poder en tus manos y en tu cuerpo, en hacerlo cuando oras, cuando estás clamando, cuando estás invocando? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es? Yo creo que notes en el punto 2, pero antes, por esa razón es importante la adoración. Ser adoradores, ser como somos, vivir para Cristo. Hacerle sonreír, eso lo hemos predicado los domingos, ser adoradores toda tu vida a servicio de Cristo. Las cosas naturales, todo lo normal, natural, pero Dios manejando todo eso natural. Eso nos referimos con adoración. Por eso aquí dice, el que invoca, esa palabra conlleva a que se está refiriendo a una acción de adoración cuando invoca también, aunque está invocando auxilio, está diciendo en hebreo. En el punto 2 dice, Jesucristo no escucha la invocación si no es en adoración. Oh, hermano, no todo el mundo puede adorar ni no todo el mundo puede invocar. Hacerlo verbal lo puede hacer, pero que funcione es otra cosa. Ignora la invocación de alguien que no se ha comprometido a su señorío, Dios. Dios ignora la invocación de alguien que no se ha comprometido a su señorío. Comprometerse a su señorío es estar al servicio de Él. La palabra. Voy otra vez a los hábitos, hermanos, que puede ser que en este momento ni siquiera sean disciplina todavía. Pero todavía estás despierto, tus ojos están abiertos. Quiere decir que puedes comenzar con ellos en disciplina para que se conviertan en hábitos. Hoy es el tiempo. Jesucristo no escucha la invocación si no es en adoración. Ignora la invocación de alguien que no se ha comprometido a su señorío. No está diciendo alguien que esté perfecto, alguien que se ha dejado santificar, apartar, pues. Todo está conectado. La mayoría no creía en el 12:37 de Juan. No creían en Jesús a pesar de los milagros, fíjate. Y ojo con esto, que esto va a ser bien importante antes que terminemos, porque terminamos a las 8:30. La mayoría no creía en Jesús a pesar de que Él obraba, resucitó a Lázaro, hizo ver a un ciego, levantó un paralítico, pero de todos modos decían, wow, qué impresionante, pero no creían, hasta ahí llegaba. Y Isaías dijo esto, dijo, Señor, no creen nuestro mensaje a pesar del poder que estás mostrando. Eso lo dijo Isaías, fíjate, el profeta Isaías, refiriéndose a esos momentos, fíjate que cuando Jesús iba a obrar poderío, milagros. El 12:39 Dios vio la ingratitud de esa gente que a pesar de que Dios estaba mostrando su poder,
A pesar, en el corazón realmente no estaban creyendo. Los que lo seguían, Jesús les dijo una vez, ay Señor Jesús, pero es que mira Señor, ¿han visto ustedes la gente que es como bien así como, ay no, pero es que yo aquí estoy con usted, pero es que no, yo daría mi vida por ti, que no sé qué, pero no, yo ando siguiendo, ay no, qué lindo, que no sé qué. Y viene Jesús y les dice, ¿saben qué? Ustedes me están siguiendo porque como les doy comida, yo multiplico los panes y los peces, por eso me están siguiendo. Les dijo Jesús. Y Él conocía el corazón de ellos, por eso está tratando de esta manera en Juan 12, 40, 41. Dice así, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y sus ojos no puedan entender y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Fíjese, hermano, Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Cuando dijo que el Señor, lo mismo hizo con el faraón, ¿te acuerdas? El faraón entre más rebelde y no quería dejar salir al pueblo, dentro de su misma perversión, pecado, Dios lo hacía más duro. En Romanos dice también, Romanos 1, 2 y 3 dice de que el que se va antinatural, el que comienza a rechazar a Jesucristo, Dios lo entrega para que se hunda más. ¿Por qué? Porque el mismo pecado lo está hundiendo. Aquí dice, el que no viene comprometido conmigo, dejando todo hacia mí, el Señor no le da la revelación completa. ¿Por qué? Porque es una actitud del corazón de las personas, de recibir la revelación y aceptarlo humildemente, no orgullosos. Hay gente que medio comienza Dios a usarlo y ya se creen. Es más fuerte el golpe, ¿sí? Porque la humildad es un punto tan importante para nuestro Señor. No egoístas, dijo en Filipenses 2:5. No traten de impresionar a los demás. Sean humildes, consideren a los demás mejores que ustedes. No solo piensen en ustedes. Filipenses 2:5 continúa diciendo, porque eso lo dijo en los anteriores. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud? Ahí viene. 2:5. Tengan la misma, ¿me escuchan allá en el sofá? Tengan la misma actitud que Cristo Jesús. Pregúntenme, ¿cuál es la actitud? Aquí va. Ok, la leo. 2:6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Como quien dice, no, pues yo soy Dios, ¿por qué voy a hacerme yo humano? No, yo soy Dios, aquí estoy bien, no, gracias. Maten a Gabriel, a Miguel. No, él vino, no le importó. En el 2:7 dice, en cambio, renunció a sus privilegios. En cambio, renunció a sus privilegios, adoptó la humilde posición de un esclavo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, la actitud de Cristo se refiere a esto. Aunque era Dios, o sea, nosotros, aunque somos hombres y de repente Dios ya nos empoderó, ya tenemos poder para hacer milagros y todo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En el 7 dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Bienvenido Jesús, va saliendo del vientre de María, viene a salvar la humanidad. Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Cuál actitud entonces es la que Dios espera de nosotros? ¿Cuál es la actitud? Humildad. Filipenses 2:9 continúa, eso no está ahí en la pantalla. El Padre por esa razón le dio un lugar máximo de honor por encima de todo. En el 2:10 dice, para que ante Él se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua declare, dice el 2:11, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Puedes darle un aplauso ahí donde estás? ¿A quién se invocaba? Al Señor, con S mayúscula. Esto afirma deidad. ¿Qué es deidad? Alguien me escribe en chat ahí antes que terminemos. ¿Qué es deidad? Deidad.
Rápido, ve el teléfono. Vamos ahí. Rápido, vamos. ¿Quién es el primero que pone que es deidad? Deidad. Yo se lo explico aquí rápido. En 10 segundos ya se lo digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deidad se refiere que Jesús es el Salvador, 100% hombre. Jesús es 100% Dios porque es el Mesías. Dios ha venido a salvar. ¿Cómo? Significa Jesucristo, significa el Salvador ungido. Ungido. Cristo significa ungido. Entonces Jesucristo es el Salvador ungido y es 100% hombre, 100% Dios. Eso es deidad. 100% hombre, 100% Dios. ¿Sí? A eso se refiere la palabra deidad. Por eso nosotros somos cristianos. Cristianos, ¿qué significa? Pequeños ungidos. O sea, pequeños con poder, pues. Imagínate. ¿Qué te parece? Hechos 2:34 al 35 dice, en el Salmo 110 está citando a David. Fíjense, cuando David dijo esto, pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo Pedro, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Le está diciendo Dios a Jesús, porque cuando David lo dice, David nunca subió al cielo. Se está refiriendo a Jesucristo, está profetizando que Dios Papá le iba a decir así a Dios Hijo. Por eso que dice, el Señor con S mayúscula le dijo a mí, Señor con S mayúscula también. Dios Papá diciéndole a Jesús. Miguel, en Judas 1:9, cuando enfrentó a Satanás para pelear el cuerpo de Moisés, que Moisés quería robarse, le dijo que el Señor te reprenda. Es la manera de utilizar la palabra Señor. Que el Señor te reprenda. No, nunca vas a decir yo te reprendo. Vas a salir apaleado, desnudo, golpeado. Que el Señor Jesús es. Hay que tener el permiso de invocar el nombre del Señor. No es así por así. Y es cuando nosotros nos entregamos a Él y le recibimos como nuestro Señor. Ahí es tú, ya tienes el permiso. Luego tienes que permanecer al lado de Él, cumpliendo tu propósito, negándote a ti mismo. Viviendo la vida como Dios la quiere que la vivas, como lo pensó Él. Eso. Entonces el punto 3 final, cuando invocamos al Señor, llamamos a la deidad de Jesucristo. O sea, Dios 100% hombre, 100% Dios, mostrando la plenitud de su poder como Dios trino. Cuando tú llamas a Jesucristo, estás aplicando Dios Padre, Dios Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. ¿Quién es el poder? ¿Quién es el poder? En el nombre de Jesús, ¿quién es el poder? ¿Quién es? Anótalo. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es el poder que se está manifestando? El poder de Jesucristo que se llama, lo vimos en los temas anteriores, Espíritu Santo. Por eso está hablando de plenitud. Dios Papá en Cristo, Dios Espíritu Santo en Cristo. Ahora cerremos. Cuando invocamos al Señor, llamamos a la deidad de Jesucristo, mostrando la plenitud de su poder como Dios trino. ¿Qué estás pasando tú en este momento? ¿Sigues tú preocupado por la cuarentena? Calma, mi hermano, tranquilo. Dios está en control. No importa por dónde nos haga pasar, si pasamos en líneas de tren, si pasamos en ríos, si pasamos en agua, pasemos el tiempo que sea, no importa. Dios está contigo. Dios está ahí como un poderoso gigante. Aunque pasemos el mar rojo, aunque pasemos el río Jordán, aunque pasemos el desierto, el Señor va contigo y Él está cumpliendo una misión. Y aquí en la tierra estás cumpliendo una prueba, un examen, y tienes una misión. Cúmplela, cumplámosla. Relajémonos en el sentido de no preocuparnos, pero pongámonos acción para salvar las almas perdidas. Y si estás preocupado porque alguien está enfermo ahí, el otro está enfermo, usa el invocar el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Pero asegúrate de tener esa autoridad de decirlo. Porque esa autoridad te la da Jesucristo. Cuando tú le recibes, te entregas a Él, dejas que te aparte. No estás perfecto, pero puedes usar el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Qué dijo de Elías? Elías era un hombre con las mismas pasiones que nosotros, dice la palabra, el Nuevo Testamento. Y a pesar de eso,
aunque Él tenía las mismas pasiones y debilidades que nosotros, Él pidió que dejara de llover y dejó de llover. Y cuando pidió que lloviera, llovió. Dice la palabra, está diciendo ahí claramente que lo que tú tienes que hacer es entregarte al Señor y dejar que Él te cambie. Pero el problema va a ser que tú no de verdad vengas a entregarte. Y ese es el meollo del asunto que trata el enemigo, de desenfocarte. En Salmo 145, 18 al 20 dice, para los que están preocupados ahí: hey señores, el Señor con S mayúscula está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, respetan, honran. Oye sus gritos de auxilio. ¿Cuántos han dado gritos de auxilio por su matrimonio que se está desmoronando, por sus hijos, por la enfermedad, por el coronavirus, porque tiene un familiar ahí conectado a artificial ahí, la respiración? Oye sus gritos de auxilio y los rescata, dice. El 20 dice, el Señor protege a todos los que lo aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Pero destruye a los perversos, dices. Y cerramos, Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Pongan por favor Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Ok, mi hermano, invoca el nombre del Señor cuando alguien va a nacer de nuevo. Jesús, te recibo como Señor y mi Salvador. Mira, está invocando el nombre del Señor. Cuando vas a ir por alguien que está enfermo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, recibe sanidad. Un milagro que no tiene alguna parte del cuerpo, en el nombre de Jesús, haz un milagro si ya puede aparecer la parte del cuerpo. Liberación, endemoniados, eso funden un montón. Si te llaman en el nombre, asegúrate tener el poder de invocar al Señor. Y si te llaman a una casa, como ya muchas veces fuimos nosotros, a casas, en el nombre del Señor, todas huestes, principados de maldad se van ahora. En el nombre del Señor Jesús, invocar liberación al orar, Padre, oh Señor. Ok, hazlo, por favor. Esto es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado el tema de hoy, que era invocar al Señor, invocar el nombre del Señor. Dios les bendiga y nos vemos. Bendiciones.